Buenos días, el día de hoy, 21 de septiembre, nuevamente estamos con ustedes. Estuve ausente unos días por cuestión de salud, pero ya estamos nuevamente retomando las conferencias matutinas del presidente de la República. Yo creo que el día de hoy se revela el licenciado Andrés Manuel López Obrador como un referente moral para todo el planeta. La serie de principios en los que él se basa para analizar las cosas, su conducta, su actitud siempre contra la corrupción y a favor de los intereses de nuestro pueblo, lo constituyen precisamente como un referente moral para todo el mundo. Hoy precisamente puso en una balanza dos documentos, uno que escribieron, se entiende, 650 intelectuales orgánicos al modelo neoliberal, aunque ya realmente son menos de 650, porque ahí venía la firma de una persona que ya falleció desde el 2003 y ahora hay personas que se han desligado porque mencionan que no fueron consultados. Ya sabemos que así obra la derecha, por un lado. Y por otro lado, otro documento que firmaron 28,000 personas en números redondos, donde refutan la posición de estos intelectuales orgánicos al modelo neoliberal. ¿Por qué decimos intelectuales orgánicos al modelo neoliberal? Porque este grupo de intelectuales, durante todo el periodo neoliberal, sus ideas fundamentales, difundidas sobre todo a través de la revista Nexos o a través de la revista Letras Libres, o a través de los comentaristas en Televisa, en TV Azteca, en otros canales de la televisión comercial, se dedicaron a apuntalar el modelo neoliberal. Para ellos no existió nunca la corrupción, para ellos no existió nunca el saqueo de los recursos de nuestra patria por parte de las grandes empresas transnacionales. Ellos nunca vieron en absoluto la traición a la patria que hicieron estos gobiernos neoliberales. Esos conceptos de traición a la patria, de nacionalismo, de amor a la patria, de defensa de los recursos naturales en beneficio del pueblo, etc. Para ellos esos conceptos no existían, ni existen. Para ellos lo que existía era el concepto de privatización, es decir, entregar toda la potencial económico de un pueblo, que en este caso es México, a las grandes empresas nacionales y extranjeras. Para ellos era lo que existía, es medir la velocidad, seguramente ellos se planteaban como un ideal, medir la velocidad en que un gobierno traidor a los intereses del pueblo puede entregar en el menor tiempo posible la mayor cantidad de recursos económicos, financieros, humanos, naturales a potencias extranjeras. Eso era lo que estaba en el centro de su atención. Y lógicamente, como ellos apuntalaban con sus ideas, con sus revistas, estas tesis que favorecían a una minoría de grandes empresas transnacionales y de empresas de la oligarquía nacional, pues lógicamente de ahí eran beneficiados. O sea, su actitud intelectual, entre comillas, no era desinteresada, estaba condicionada por los recursos económicos que ellos también obtenían como migajas por los servicios que prestaban a estos grandes núcleos de poder. Entonces, estos llamados intelectuales independientes, realmente, como dice el presidente de la República, fueron independientes del pueblo. Nunca fueron independientes, siempre estuvieron subordinados a los recursos económicos que les daban, repito, la oligarquía nacional y las transnacionales. O sea, intelectualmente ni siquiera son o tienen autoridad moral, no tienen autoridad intelectual. Era un instrumento burdo para reproducir y mantener el sistema de ideas que convenía a una minoría. Por eso nosotros el día de hoy observamos en la conferencia del presidente que el tema que está en el centro del debate a nivel nacional es el tema ideológico. O sea, el tema ideológico, el conjunto de ideas, en este caso de ideas de derecha reaccionaria, que utilizaron estos intelectuales orgánicos al modelo neoliberal para sostener a través de mentiras permanentes las bondades, entre comillas, de este régimen neoliberal oligárquico y además profundamente corrupto.
porque repito, para ellos no existió nunca la corrupción, o sea, todo estaba muy bien, porque en el fondo también ellos eran corruptos. Segundo, todo el poder del Estado al servicio de las grandes transnacionales y de una minoría privilegiada del país, porque ellos eran beneficiados o beneficiarios de esa minoría que controló el poder político y económico en el país durante 36 años. Pues, ¿qué tenemos que hacer ahora? Bueno, ahora ya se mostró, o sea, hay mucho pueblo para tan pocos intelectuales, entre comillas, orgánicos al modelo neoliberal. Y esto implica ahora, fíjense lo que voy a decir, es un concepto. Requiere un heroísmo masivo del pueblo mexicano, que ya se está manifestando de distintas maneras. Una de ellas, por ejemplo, fue el día de ayer en la marcha bueno, ya no es marcha, ahora es la protesta de tiendas de campaña, porque no podemos decir de personas en las tiendas de campaña. La protesta de tiendas de campaña fue rápidamente refutada por centenas de mexicanos que de manera espontánea acudieron o circulaban por el lugar donde se instalaron estas tiendas de campaña, y ellos de manera muy clara, de manera espontánea, pero con mucho corazón, defendieron firmemente las posiciones del presidente de la República. Otro tema es que el desplegado que sacaron varios intelectuales de izquierda, algunos de ellos, fue apoyado en pocos días por más de 28,000 personas que firmaron ese desplegado. Otro tema de heroísmo masivo significó, por ejemplo, que apenas en unos cuantos días se lograran más de 2,700,000 firmas para exigir la realización de una consulta para juzgar a los expresidentes. Otro tema relevante es lo que el presidente, por ejemplo, mostró el domingo. O sea, él se paró en uno de sus recorridos en un gran rosal, ahí en el estado de Puebla, y entonces la persona dueña del rosal se acercó a él para agradecerle que ya había recibido el crédito de 25,000 pesos, como lo recibieron o lo van a recibir 2 millones de mexicanos. Entonces el presidente dice, esta es una de las mejores satisfacciones, o sea, el reconocimiento de la gente ante una labor del gobierno, que esto no lo ven esos famosos intelectuales, eso no lo ve Televisa, eso no lo publican los medios chayoteros de comunicación, pero el pueblo sí lo ve y lo siente profundamente en el corazón. Por eso decimos que ante la deshonestidad intelectual de los grupos de derecha y en esta lucha de ideas que es la que se está confrontando en este momento, nuestro pueblo está llevando a cabo acciones que así las podríamos catalogar de heroísmo masivo, porque el pueblo está sintiendo lo más profundo de su ser, que efectivamente las acciones que está llevando a cabo el presidente de la República honran precisamente la palabra del presidente de su compromiso con el pueblo de México. Pero entonces nosotros debemos seguir adelante. Ahora, el instrumento o el medio político fundamental para mantener la lucha ideológica es el partido político. O sea, no hay de otra, porque estamos en una sociedad que por razones históricas pues hay distintas ideas. Históricamente en México siempre ha habido una lucha permanente entre los conservadores y los liberales, o entre las fuerzas progresistas que quieren el desarrollo independiente del país y las fuerzas retardatarias oscuras que quieren seguir subordinando la riqueza nacional a las potencias extranjeras. Esa es una lucha permanente. Son dos posiciones diferentes. No es porque el presidente de la República quiera polarizar o quiera dividir a México, como lo dicen los del Frena o los del BOA, no. Simplemente es una cuestión objetiva. Aquí cada quien toma un papel en la historia de nuestra patria. Y así como existió en su momento los realistas y los insurgentes, en el segundo periodo de transformación por los liberales y los moderados, en el tercer periodo de transformación pues eran los luchadores por los derechos de los trabajadores en contra del latifundio, por ejemplo, y los que mantenían el latifundio o lo querían mantener a como diera lugar. Y hoy nuevamente lo que observamos es una lucha entre los que están perdiendo sus privilegios, que
que dentro de ellos están los famosos intelectuales que crearon el llamado Círculo Rojo, y como hoy decía el presidente de la República, pues se ensimismaron en ellos mismos, ya no bajaron del llamado Círculo Rojo, se la creyeron, y entonces piensan que sigue existiendo el Círculo Rojo arriba, y el llamado Círculo Verde pues es la opinión pública y el pueblo en general, al que ven con mucho desprecio, y eso que antes hacían, que dictaban desde arriba la línea política y las ideas, o trataban de modelar las ideas de millones de mexicanos, ya se acabó. O sea, ellos siguen viviendo en el pasado, pero afortunadamente, repito, esto ya se manifiesta con esto gran, yo así le llamaría, un heroísmo masivo del pueblo mexicano. Así como López Obrador habla de los héroes anónimos, que son nuestros compatriotas en Estados Unidos, bueno, pues ahora hay una gran cantidad, millones de mexicanos, que también son héroes anónimos, que se están manifestando cada vez de manera masiva. Pero para orientar toda esa fuerza creativa de nuestro pueblo, se requiere un instrumento político que ayude, y ese instrumento político, sin duda, el que da origen a esta cuarta gran transformación, es Morena. Desafortunadamente, con la intervención permanente de tanto del Tribunal Electoral como del INE, y también derivado de la acción imprudente, insolente, errónea de algunos integrantes de Morena que recurrieron a esos órganos que ya sabemos que están siendo utilizados para golpear a Morena, pues han mantenido ahora a Morena en una situación de inestabilidad interna muy fuerte. Pero bien saben los del BOA a la derecha, bien saben también la oligarquía nacional y las transnacionales, que si el partido Morena se debilita, pues va a dejar un hueco muy importante en la vida del país. Y si ustedes saben que en política los huecos pues se llenan, y ellos tratan de llenarlo, pero con sus mecanismos y sus aparatos totalmente orientados a favor de los que tuvieron los grandes privilegios en el pasado. Por eso ahorita Morena pues está llevando a cabo un proceso interno importante, impuesto desde fuera por el Tribunal Electoral, donde se tiene que elegir a sus dirigentes. Y miren nada más, hay la posibilidad real de que gente que nunca militó en Morena, que no formó parte de Morena, que no recorrió las calles casa por casa invitando a las personas a que se suscribieran a Morena, cuando había mucho escepticismo sobre Morena, que alguna de esas gentes pueda llegar a la dirección política de este partido tan importante, lo cual sería un golpe tremendo, pues, para la consolidación de la 4T. Por eso hemos estado observando, analizando, y esto que voy a decir lo digo con mucha responsabilidad y con mucho respeto, porque respetamos la pluralidad de ideas de todos los que nos escuchan, pero ante situaciones difíciles, ante situaciones críticas, como ha dicho el presidente, cada quien debe tomar partido. O sea, no puede uno estar, digamos, ajeno a lo que está sucediendo en la vida interna de Morena sin dar su opinión o tomar partido. En el caso de un servidor, analizando las cosas detenidamente, vemos que hay una compañera que es senadora, es una de las senadoras, yo creo la senadora más joven, que es la compañera Citlali Hernández, que recorrió de ella desde Iztacalco, que la conocemos, casa por casa, recabando desde firmas en contra de la reforma energética, y luego casa por casa explicando a las personas cuando el licenciado López Obrador se deslindó del PRD. Fíjense, en aquel momento, en octubre del 2012, que el presidente se deslindó, le dio las gracias al PRD en el Zócalo. Entonces, en ese momento, yo recuerdo, porque también recorríamos casa por casa, en octubre de ese año, el 20% de las personas sabían que el licenciado López Obrador ya no era miembro del PRD, y el 80% seguía pensando que era miembro del PRD. Entonces nos tocó hacer una campaña de visita casa por casa. De octubre a abril del año siguiente se invirtió el proceso. En abril del año siguiente ya el 80% de las personas sabían que el licenciado López Obrador ya no era del PRD. Pero eso no se logró por Televisa.
o por TV Azteca, o por Reforma, o por ninguno de los medios de comunicación convencional. Se logró yendo casa por casa, vecino por vecino. Y entonces en esa lucha, pues conocimos a la compañera Citlali Hernández, o sea, es auténtica, fundadora de Morena. Le tocó vivir precisamente y llevar a la práctica una de las tácticas fundamentales, o la táctica fundamental de comunicación del presidente de la República, que era ir casa por casa con todos los vecinos, casa por casa. Yo recuerdo que en algunas reuniones llegaba el hoy presidente de la República y nos decía, ¿están yendo casa por casa? Bueno, pues Citlali Hernández es de las que fue casa por casa. Y entonces el hecho de que ella pueda ser la secretaria general de Morena, pues a nosotros nos alienta porque sabemos cuál es su origen y sabemos que sí es obradorista de corazón, no nada más de nombre o de oportunismo o de oportunidad. Y por otro lado, también hemos visto el registro para la presidencia de Morena de pues hoy diputado federal Muñoz Ledo. O sea, Muñoz Ledo ha sido cuestionado por algunas cuestiones, como por ejemplo que se acercó al gobierno de Vicente Fox, cuando muchos intelectuales, algunos de izquierda, yo no me cuento en ellos, porque no caí en el engaño, se acercaron cuando ganó Fox y pensaron que era el momento de la transición a la democracia. Y algunos intelectuales, dirigentes de izquierda, se fueron con la finta y compararon lo que pasaba en México con lo que pasó, por ejemplo, en Sudáfrica, con Nelson Mandela. Que Nelson Mandela estuvo en la cárcel más de 17 años, era dirigente del Partido Comunista Sudafricano. De repente hay un acuerdo porque ya era insostenible la represión que mantenía el gobierno sudafricano con el apartheid, o sea, el régimen de segregación racial en Sudáfrica. Se convoca a elecciones y gana Nelson Mandela. Entonces se pasa de un régimen, fíjense bien, un régimen de apartheid, de un gobierno feroz en contra de los negros, a un gobierno de democracia participativa. Ahí sí hay una transición a la democracia. Se cambió de régimen, repito, de un régimen de oprobio, de opresión, de desigualdad profunda, a un régimen de democracia representativa. Y entonces algunos comparaban, por ejemplo, lo que hizo Nelson Mandela en África con lo que pasó aquí cuando ganó Fox. Decían, no, hay una transición a la democracia. Y algunos de izquierda, pues sí, incluso durante el periodo de la campaña llamaran a votar por Vicente Fox. Incluso a Cárdenas decían, no, no hay que votar por Cárdenas, hay que utilizar el llamado concepto de voto útil. Cárdenas no va a ganar, mejor no desperdicies tu voto, vota por Fox. Entonces mucha gente de izquierda pues pensó que era también parecido a Sudáfrica, un régimen de transición a la democracia, lo cual fue absolutamente falso. Eso no es cierto. No hubo transición a la democracia en México con Fox ni con Calderón. Lo que hubo fue cambio de colores. Se cambió del tricolor al blanquiazul porque ambos en esencia tenían el mismo proyecto y el mismo programa. Entonces sí hay gente que critica a Muñoz Ledo por la actitud que tomó en ese momento, igual que lo tomaron otros muchos, incluso de izquierda. Pero si analizamos detenidamente en el fondo, entonces lo que observamos es que Muñoz Ledo tiene una trayectoria política que se resalta sobre todo en el periodo en el que tanto él como el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, Ifigenia Martínez, el propio Andrés Manuel López Obrador, decidieron abandonar el PRI, porque al interior del PRI se impuso precisamente para la elección de 1988 a Salinas de Gortari. Ahí hay un rompimiento claro. Hay fuerzas políticas dentro del PRI que deciden que en ese momento o en esos años ya el PRI había abandonado su objetivo inicial y se había convertido, como decía después, unos años después, Diego Fernández de Ceballos. Era lo mismo el PRI que el PAN. Diego Fernández de Ceballos en el gobierno de Zedillo decía, Zedillo gobierna con el programa del PAN, y tenía razón, ya era el PRIAN. Entonces cuando el PRI da el salto hacia
el acercamiento ideológico y programático con el Partido Acción Nacional, pues un grupo de personas dentro del PRI deciden salirse de ese partido político, y entre ellos está precisamente tanto López Obrador como Cuauhtémoc Cárdenas, como Ifigenia Martínez y como Porfirio Muñoz Ledo. Ellos salen y junto con otras fuerzas políticas, en ese tiempo 3 partidos con registro, que era el Partido Popular Socialista, el Partido Auténtico de la Revolución Mexicana y el Partido Socialista del Trabajo, que luego se convirtió en el Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional, postulan como candidato a Cuauhtémoc Cárdenas. Pasa un tiempo y se decide después construir un nuevo partido político, y ese nuevo partido político en ese momento es el Partido de la Revolución Democrática. Y el presidente de ese partido político precisamente fue pues, Porfirio Muñoz Ledo. Un poco después de Muñoz Ledo, el presidente fue Andrés Manuel López Obrador. Y entonces hicieron de ese partido político del PRD en su momento, pues un instrumento político a favor de los intereses del pueblo. Desafortunadamente después, al interior del PRD triunfaron los chuchos y pervirtieron todo el partido al grado de que ellos mismos como PRD firmaron el Pacto por México al lado del PRI y del PAN, y entonces ya vino una traición pues al movimiento democrático a nivel nacional. Pero en el caso de Porfirio Muñoz Ledo, pues él ya tiene una experiencia, y no fueron años fáciles la construcción en su momento del PRD, fueron años difíciles, fueron años de represión, porque en los primeros años del Partido de la Revolución Democrática, pues se tuvo que lamentar la desaparición y el asesinato de alrededor de 600 compañeros. O sea, se ha estado Porfirio Muñoz Ledo en la dura lucha, en la brega, como se dice, a favor de los intereses del pueblo a través de otro partido político que pudiera responder mejor a esos intereses. Ahora que hemos conocido parte del debate, de las entrevistas que le han hecho a Porfirio Muñoz Ledo sobre la actitud incorrecta de algunos militantes al interior de Morena, nosotros vemos que esta posibilidad que representa Muñoz Ledo como presidente de Morena puede ayudar en este momento a lo que queremos, tener un partido político que apoye firmemente las medidas del presidente, que consolide la 4T y que no vaya a ser, al contrario, un instrumento político de retroceso y de freno al proyecto y a la consolidación de la 4T. Por eso nos atrevemos en este momento también a hacer estos señalamientos. Y yo llamo a todos los que nos han escuchado, nos escuchan por mucho tiempo, a la reflexión. Se pueden discutir muchas cosas, pero en el fondo esta pareja que así se han postulado y van juntos a nivel nacional, que encabeza la compañera Citlali Hernández como secretaria general y Muñoz Ledo como presidente, pueden darle a Morena esta alternativa que requerimos en este momento. Porque al interior de Morena, algunos de los otros candidatos, no voy a decir los nombres, pero ustedes por sus hechos lo conocerán, como dice la Biblia, pero por ejemplo, alguno de ellos ha planteado en distintos momentos que las políticas que desarrolla el presidente de la República deben correrse hacia el centro. O sea, se espantan de que esté a la izquierda, porque el presidente siempre ha dicho, nosotros nos anclamos a la izquierda, como lo ha dicho en estos días también Muñoz Ledo y Citlali Hernández. Pero algunos, repito, ustedes vean, uno de los candidatos más connotados ha planteado que las políticas del gobierno que encabeza López Obrador deben correrse hacia el centro. Esto en el lenguaje ortodoxo del periodo liberal los llamaríamos a estos famosos liberales moderados. O sea, se espantan de lo que está haciendo el gobierno de la República. Imagínense si esos dirigen a Morena. Entonces habría una contradicción permanente con las acciones del presidente de la República, pues que estarían insistiendo ellos en que el presidente no debe ser tan radical y debe correrse hacia el centro. No, eso no lo vamos a permitir. O sea, aquí el camino está bien definido. El presidente de la República hizo un compromiso que se expresa con el lema por el bien de todos, primero los pobres, y él ha dicho con claridad, nosotros nos vamos a anclar a la izquierda, no al centro.
Entonces estos famosos, repito, liberales moderados, son, como decía Melchor Ocampo, en el fondo son conservadores más despiertos, son igual que el BOA y que el Frena. O sea, no sería extraño que al rato estuvieran coincidiendo precisamente este grupo de intelectuales que hoy se expresa a través del BOA y el Frena, con algunos que están dentro de Morena, que llaman a que el presidente modere sus acciones y se corra más hacia el centro, ¿no? Por eso pensamos que una alternativa para este instrumento político que es Morena y que se requiere necesariamente, si alguien piensa que en gobiernos o regímenes democráticos como el que estamos viviendo en México no se requiere la existencia de partidos políticos, está muy equivocado. O sea, los partidos políticos se requieren porque representan un proyecto de nación, y en este caso el proyecto de Morena es muy claro. Es más, Morena surge al influjo, al impulso, y con el cariño, con el amor, con el cuidado del presidente de la República. Pero como él ocupa esta responsabilidad ahora a nivel nacional, pues el partido Morena no puede desaparecer y ya decir que ya concluyó su función. No. O sea, Morena, una primera fase fue para concientizar al pueblo, organizarlo políticamente, lanzarlo a la lucha, ir a la campaña electoral y vencer la mayoría. Morena, podríamos decir, tiene el poder ejecutivo, tiene la mayoría del poder legislativo en ambas cámaras, y entonces ahora para el 2021, en el plan y en el proyecto del BOA y del Frena, pues está que se reduzca la presencia de Morena en las cámaras para reducir así lo que ha estado pasando hoy. Iniciativas del presidente puedan ser incluso rechazadas desde el poder legislativo. Y para el 2022 ellos plantean que una vez debilitado el poder legislativo, pues se debilita el poder ejecutivo, viene la consulta en el 2022, confían ellos en eso, ese es su plan, porque ya lo han dado a conocer así, pues entonces despedir a López Obrador. Qué sencillo, ¿no? No, pero nosotros al revés. O sea, nosotros necesitamos un partido político, en este caso es Morena, que se sacuda esas lastras, esos lastres, esas lacras, y poder avanzar firmemente, no con posiciones tibias y moderadas, sino con posiciones de izquierda, es lo que requiere Morena en este momento. Y en eso va a ayudar mucho lo que yo decía al principio, el heroísmo masivo de nuestro pueblo. Ya lo vimos en estos días, más de 2.700.000 firmas en menos de 15 días para exigir juicio político contra los expresidentes. Ya lo vimos con el desplegado de 28.000 personas y lo hemos visto de manera espontánea manifestándose en muchos lugares. Y eso que Morena ha estado, digamos, no al 100%, más bien ha estado involucrado en luchas internas. Ahora que se resuelve esta lucha interna, el potencial de Morena es tremendo y lo vamos a ver. Por eso llamamos a la reflexión y llamamos a que nos guiemos, no por tal vez la figura física como tal, sino por lo más profundo que son las ideas, el origen y la trascendencia del pensamiento de los que queremos un México mejor para nosotros y para las nuevas generaciones. Muchas gracias por tu atención.